Bueno, retomamos. Teníamos un desperfecto técnico con la grabación. Entonces, San Juan de la Cruz tiene 35 años, se lo llevan preso a Toledo. Ahí va a estar preso 9 meses. Va a sufrir muchísimo, va a ser purificado. Los 2 primeros meses está preso en la cárcel conventual, no era común en los conventos tener la propia cárcel, pero después se enteran de que se había escapado el compañero, que lo habían llevado preso a otro convento, pero como se escapó, entonces deciden poner en un lugar más seguro, y así entonces lo ponen había una habitación grande que usaban para los huéspedes, para dormir, y una habitación pequeña que lo usaban de baño, ponían ahí una letrina. Entonces en esa habitación pequeña, que era de 10 metros, 10 pasos por 6, con apenas una ventana de 3 dedos, pasaba algo de luz, lo encierran ahí. Bien, el primer carcelero lo trata muy mal, no le da ropa para cambiarse en todo el tiempo que está como carcelero, tanto que le causaban mucho tormento los piojos, dice. No de comer le daban algunas sardinas en las noches, también le aplicaban disciplinas comunitarias, lo hacían comer de rodillas en el medio delante de todos, esas sardinas, lo humillaban, mucho sufrimiento físico, encerrado ahí, pero también morales, afuera de la cárcel, de la puerta, comentaban todas noticias, una falsa, sobre la reforma que había fracasado, que no podían seguir adelante, que el Papa había dicho tal cosa. Y de hecho él después va a decir que una de las cosas que más lo mortificaba era eso, y que los demás pensasen que se había echado atrás en lo que había comenzado, porque estaba ahí preso, no podía decir nada. En el mes de mayo, en diciembre entonces lo meten preso, en el mes de mayo le cambian el carcelero. Le habían puesto el lima sorda, le decían a San Juan de la Cruz, por cómo llevaba todo eso en silencio. Nunca habló mal de sus carceleros. Y le cambian en mayo entonces el carcelero, y le da ya vestidos nuevos para que se cambie. Después lo deja salir cuando no estaban los frailes, que salga un poco de esa habitación más grande, como una galería había, y podía recibir aire ahí. Después le consigue ahí la pluma y el papel para escribir. Entonces ahí empieza a escribir lo que son los poemas, ¿no? Con 35 años empieza a escribir sus primeros poemas, así de la nada, la más alta poesía. Y ahí escribe entonces los romances de la Encarnación y los que siguen. Ahí escribe el que bien selló la fonte que emana y corre, aunque es de noche. Ese poema trinitario eucarístico, ¿no? Estuvo ahí 9 meses sin poder celebrar la misa. Si recuerdan lo que fue su primera misa, ahora el sufrimiento que debe haber sido ese, que termina en aquí esta fuente de deseo, en este pan de vida yo la veo, aunque es de noche. Escribe las estrofas esas del cántico, desde a dónde te escondiste hasta un ninfas de Judea. Bien, entonces ahí tenemos esa, la poesía de San Juan de la Cruz, nace ahí en la cárcel de Toledo. La poesía de la noche oscura, también. Y se termina escapando en la octava de la Asunta, la Asunción. Bueno, de ahí hay varias biografías muy entretenidas cómo se escapa, aprovechando que habían venido unos huéspedes, estaban durmiendo en esa casa, en esa habitación. Había aflojado un poco los tornillos, dice uno, entonces empuja la puerta, se escapa, se desliza, pero cuando se va escapando llega hasta un lugar que era un convento de monjas, que por el lado de adentro, en un corral, medio como que se desespera y tenía ganas de gritarle a sus carceleros que estaba ahí que lo volviesen a tomar. Pero bueno, imagínense la salud que tenía sin hacer nada de nada de estar preso 9 meses, todos los músculos, todo, bueno, se empieza a escalar ahí esos muros, se puede escapar. Termina en las calles, y ahí golpea en una casa, pide dormir en el zaguán hasta que se haga más claro.
Y cuando ya aclarece, se sale y va buscando las descalzas, el convento de descalzas de Toledo. Y cuando llega le dice, hija, dígale a la superiora que soy Fray Juan de la Cruz, que me he escapado esta noche. Entonces ahí la hacen pasar para confesar una que había enferma, le dan unas peras con canela, lo veían tan mal, le lavan el hábito, no sé, se recupera un poco, y ahí ya son las testigos de las primeras, son las primeras que escuchan los poemas de San Juan de la Cruz. Hay una novicia, después lo cuenta, el testimonio de que le escucharon esos poemas. Se va a recuperar ahí en el mismo Toledo, escondido, en la casa de don Pedro de Mendoza, que tenía un hospital. Y no se sabe bien cuánto tiempo está, 2 meses, cuánto, y se va, ahí está hay un capítulo, un falso capítulo de Almodóvar del Campo, La Capítula. Y ahí lo eligen a Antonio de Jesús como provincial. Allí la descalcez pasa a ser es como una provincia dentro de los calzados, ¿no? Como una cosa aparte. Entonces, por eso van a ver más adelante que vicario provincial. Bueno, acá el provincial sería lo que es el superior general para la descalcez, pero era considerado como una provincia. Entonces, bueno, lo nombran a él y a San Juan de la Cruz lo mandan a el Calvario, al convento del Calvario, en Andalucía. Pasa por ahí de camino por las Veas de Segura, ahí hay un convento de carmelitas descalzas que puedan tener mucha relación con San Juan de la Cruz. Pero es gracioso, al inicio, cuando pasa, habla con ellas y San Juan de la Cruz decía de Santa Teresa, mi muy hija mía. Y entonces a la superior no le parecía que este padre, joven, con 35 años, la llame, que le llevaba 27 años Santa Teresa, y la llame mi hija. Entonces le escribe y Santa Teresa después le responde. Me ha causado mucha gracia, porque realmente es el padre de mi alma. Dice, de que se fue no encontrado en Castilla hombre que enfervorezca tanto en el camino al cielo. Y dice, acá están todas muy tristes las que estaban hechas a su doctrina, así que hablen con él con llaneza, que se comuniquen con él y que aprovechen, que tiene harta oración y buen entendimiento. Bien. Un gran santo considerado por Santa Teresa, San Juan de la Cruz. Bien, entonces está ahí con estas religiosas y pasa muy cerquita ahí el Calvario. De hecho, del Calvario va a asistir a este convento, se iba los sábados y volvía los lunes, se las confesaba. Ahí es donde les hace los famosos billetes con los avisos, como ya había hecho algunos en Ávila también. Pero hablaba con ellas y después, como no iba a estar por toda la semana, les dejaba un pensamiento. Entonces, particular hacía cada una. Por ejemplo, no sé, el que se aleja de la oración se aleja de todo lo bueno. El que de sí propio se fía, peor es que el demonio. Y así, distintas sentencias, muy buenas, muy fuertes, para que ellas después aprovechen durante la semana. Ahí hay una religiosa que transcribe ese cuaderno que él trae de la cárcel con las poesías. Entonces, cuando lo está transcribiendo, le pregunta si esas ¿cómo hacía con esas palabras? Si se las daba a Dios, y San Juan de la Cruz le dice, algunas veces me la daba a Dios y otras veces la buscaba yo. Ahí les dibuja el famoso ese del monte, el diseño del monte, ¿no? Donde está todo el camino de perfección, todo el sistema sanjuanista, que es el Evangelio, ¿no? Como hay que vender todo, y subir por las nadas para llegar a la unión con Dios. Bueno, en el Calvario realmente se destaca como superior, haciendo unas penitencias enormes, y viene un poco a mitigar eso, a ordenarlo. Dice que no comían ni carne nunca, ni pescado siquiera. Y las hierbas que habían se las daban al jumento, al burro. Si las comía y no se moría, entonces que se podían comer, las hervían y se las comían ellos. Y
ahí otro testimonio dice cómo se preocupaba por el adelantamiento en la vida espiritual, que todas las noches los iba llamando y le preguntaba cómo estaban en la oración y los ayudaba, les daba advertencias. Bien, de ahí van a fundar el segundo colegio de los descalzos. Fíjense la importancia que le daban a la formación. En pocos años ya tiene el segundo colegio en Baeza, y ahí va a fundar San Juan de la Cruz. Llega de noche, bueno, preparan las cosas, no duermen ese día, al otro día le llegan con un montón de colchones y cosas y no los acepta tampoco. Y Baeza se destaca a San Juan de la Cruz como confesor. Es más, ellos tenían por constituciones que rezar 2 horas al día, una a la mañana y otra en la tarde. San Juan de la Cruz lo que hace es correr una de esas horas, las de la tarde, la pone a la mañana, las 2 horas juntas, para que así los confesores pudiesen estar disponibles toda la tarde para la gente. Entonces hay muchas confesiones, muchas vocaciones, ayuda ahí a discernir para la propia orden y para las demás. Y sigue atendiendo a las hermanas de Beas. Y cuando se va, en el 80, en una de estas salidas a atender a las hermanas, es lo que pasa, el catarro universal, una epidemia, y se muere mucha gente, y entonces lo mandan a llamar, vuelve, están todos los 18 en cama. Y entonces él se pone a atenderlos. Eso no lo conté, pero cuando él estudiaba en los jesuitas, mientras estudiaba, trabajaba en el Hospital de las Uvas, en Medina del Campo. Había 13 hospitales, y él elige este, o consigue el trabajo en este, que era de las bubas, es decir, los enfermos de sífilis. Después en sus obras ustedes recordarán ahí cómo trata las purificaciones, cómo es que Dios lo pone en cuarentena a uno, y cómo hace uno con el enfermo, y empieza a describir cómo trata uno al enfermo. Bueno, lo mismo nos hace Dios en las purificaciones. Bueno, llega y los empieza a atender, les manda ahí nomás a comprar carne, les da de comer él, y si no queríamos comer, entonces nos ponía de frente el mérito de la obediencia para que así comamos, y en poco tiempo estábamos todos buenos. Les contaba chistes, les contaba cuentos, dice que eran buenísimos los cuentos, todavía no se encuentra ningún testimonio de cuáles eran los cuentos y los chistes que hacía, pero deben haber estado buenos. Y así dejaba tocar música para alegrar así el ánimo y que se pusiesen buenos. Estando ahí ese año, tiene 38 años San Juan de la Cruz, se muere Catarina, su madre. Francisco está al lado de ella, en Medina del Campo, ahí muere. Le regalan el cortijo de Santana, que se llama, una granja, un poco a poca distancia de este colegio, el colegio de San Basilio de Baeza. Y entonces en San Juan de la Cruz eso era para abastecer el colegio. Entonces iba, buscaba provisiones, pero también iba a descansar por ahí una semana. Y hay anécdotas muy interesantes, cómo le gustaba salir a la noche, tumbarse, mirar las estrellas y quedarse rezando ahí. Entonces una vez sale con otro, y este otro fraile le dice que ya se estaba quedando dormido, que había que irse a reposar. Y Fray Juan de la Cruz le dice, sí, entiendo que usted también tiene sueño, vámonos a dormir. Y, y cuando se iba, miraba todo y lo que veía de superfluo se lo llevaba para el convento, para la casa. Y entonces el superior le decía, no, pasa que con eso tengo pensado hacer esto, tenía trazas, tenía planes. Y San Juan de la Cruz le decía, los frailes deben ser no frailes de trazas, sino de espera en Dios. La confianza, vivir colgados de la providencia. Justo anterior en el Calvario, un día no tienen qué comer, y entonces hay un pedazo de pan, lo bendice, da una plática y no lo comen, y bueno. Y después, a las horas, le llega una carta y se pone a llorar San Juan de la Cruz. Y le preguntan, ¿pero por qué llora? ¿Qué noticias son? Y que Dios nos ve tan ruines que no podemos aguantar ni siquiera un día en esta abstinencia, y ya nos están llegando provisiones. Vivió siempre colgado entonces de la providencia en gran pobreza. Han pasado 12 años desde la fundación ahí en Duruelo, y entonces logran con una orden del Papa separarse de los calzados. 12 años. A esa altura hay
300 frailes, 200 monjas en 22 conventos, como creció en 12 años. Y lo mandan entonces de ahí, de Baeza, lo mandan a Granada, de Superior. Es graciosa también la fundación de las monjas en Granada, porque es todo un problema. Va el obispo que había dicho que sí, se arrepiente, no quiere. Esa noche hay una tormenta, cae un rayo, se le quema la biblioteca, unos animales, entonces el obispo se asusta y al final da permiso. El que les iba a dar la casa se entera que se vuelve para atrás y dice, no, yo no sabía que eran para monjas esta casa, entonces no. Y terminan entonces ahí en lo de Ana de Peñalosa, que es la que después le va a dedicar la llama, ¿la conoce ahí? Se alojan ahí mucho tiempo. Y va a fundar el convento de las monjas, se acompañaba. Santa Teresa medio se enfada y se enoja con esa fundación por cómo había sido todo. Bien. Y se va a los Mártires de Granada. Se llama los Mártires de Granada porque ahí estaba Isabel la Católica, había hecho construir una ermita para los mártires, el corral de los cautivos, donde habían martirizado a los cristianos. Bueno, ahí están ellos. Pero era muy seco todo, estaba todo en muy mal estado y San Juan de la Cruz ya se pone manos a la obra. Lo hace venir desde el norte, en el campo, hasta ahí a Francisco, para que lo ayude. Y ahí construye entonces, a ver, se puede ver, esta era la cárcel, la Cruz de los Trabajos. Me olvidé de pasar las diapositivas, ahí como enseñaba en Baeza, esa es la casa de Baeza, la universidad. Ese acueducto es el que construye entonces San Juan de la Cruz en Granada. Habían conseguido que les donasen el agua y construye eso. De ahí hace muchos viajes. Esa es la anécdota que contaba, que se le cayó el muro en Córdoba. Y va asistiendo, lo nombran vicario provincial de Andalucía, cargado de todo eso. Entonces hace distintos viajes, acompaña a las monjas a las fundaciones, traslada a distintas casas. Es el escritorio, así como en Toledo hizo las poesías, acá escribe sus obras en prosa. Las había empezado en Baeza, pero entonces aquí escribe las 4 obras, la declaración de las poesías. Y muy, muy buen superior. Ahí dice que enseñaba que nunca el súbdito tenía que irse triste después de hablar con el prelado. Era enemigo de mandar por imperio. Decía que cuando se ordena así con bronquedad, que si veían ellos en la orden que la llorasen por perdida, si los súbditos no podían decirle a los superiores las faltas, comentarles, entonces que era muy mal signo, que no se podía criar a palos porque se quitaba la magnanimidad, quedaban pusilánimes los súbditos. Bueno, ahí bueno, se va hasta, bueno, hay muchos viajes. Hay un capítulo que se hace en Lisboa, que se va caminando hasta Lisboa. Ahí lo termina eligiendo al padre Nicolás Doria. El que era superior hasta ese momento era el padre Gracián. Y él lo propone. Y San Juan de la Cruz le profetiza y le dice que lo está nombrando al quien le iba a quitar el hábito. Después vamos a ver, le pasó eso. Uno de los grandes problemas que tuvo que también por eso le fue a San Juan de la Cruz como le fue. Volviendo de ese capítulo, entonces que no terminan, como estaba en Génova el padre Nicolás Doria, entonces no lo terminan el capítulo y decimos, lo vamos a continuar cuando vuelva, cuando esté presente. Se vuelve, pasa por Málaga, porque una monja se había muerto, asiste ahí a la comunidad, está en Granada, después del año, bueno, a los pocos meses en el capítulo lo terminan en Pastrana. Lo vuelven a nombrar entonces prior de Granada, sigue haciendo esos viajes, funda distintos monasterios, el de Córdoba, el de la Manchuela o la Mancha Real.
asiste a las hermanas de Caravaca, también ahí consigue, se funde en Caravaca, se enferma en Granada, va a celebrarles misa, había otra epidemia, y estaba porque moría San Juan de la Cruz, ya había muerto Santa Teresa, y lo tocan con una reliquia de Santa Teresa y se recupera. Bien, hacen un capítulo ¿cuándo fue? En el 87, en Valladolid. Y ahí entonces cuando se destapa todo el caso Gracián, bueno, es muy largo de explicar, pero hay enemistad entre Gracián, que había sido el superior y tenía gran influencia en la orden, y el padre Nicolás Doria, el actual superior, digamos, de todos. Y entonces se logra imponer el padre Gracián, digamos, al menos sus teorías sobre el modo de gobernar. Pero el padre Nicolás de Doria se las arregla y en menos de un año consigue un breve del Papa para que se haga otro capítulo en Madrid. Bueno, ahí lo nombran a San Juan de la Cruz primer definidor. Estaba la consulta, que era el órgano de gobierno, eran 6, el superior, el provincial. Bueno, dentro de esto de la consulta estaba el definidor mayor más importante. Y ahí se establecen como la casa, digamos, del gobierno general en Segovia. Entonces va a San Juan de la Cruz, tiene que ampliar eso, comprar más terreno. Y ahí lo vuelve a llamar a su hermano Francisco para construir la iglesia, el convento. Ahí es que él, hablando con Francisco, después de cenar en la huerta, le cuenta esa visión que tuvo del Cristo, que dice que era un Cristo de lienzo, lo puso en la iglesia para que lo pudiera la gente venerar, y entonces Cristo le habla y le dice: por este favor que me has hecho, ¿qué quieres? Y dice: padecer trabajos que padecer y ser tenido en poco. Y Cristo se lo concede ciertamente. Era una de las 3 gracias que él pedía, ¿no? Desde que está en el noviciado, hay testimonios que cuentan cómo él pedía. Entonces, morir en un lugar que nadie lo conozca, morir siendo súbdito y cargado de trabajos. Esas eran las disposiciones que tenía San Juan de la Cruz. Bien, esto es Segovia, ahí es arriba, una ermita donde le gusta ir a rezar, siempre tan amigo de rezar así en el campo, con la naturaleza. Es un árbol que se dice que plantó San Juan de la Cruz. Bien, se complican las cosas, las monjas consiguen también un breve del Papa para tener cierta autonomía, porque parece que le querían cambiar las constituciones, y entonces el Papa lo nombra a San Juan de la Cruz y a otro más para que investiguen, pero bueno, Nicolás Doria se las arregla para que eso no llegue a suceder, y piensa que San Juan de la Cruz es el que ha tramado todo esto, entonces se lo quieren apartar. Entonces hacen ese capítulo en el año 91, en Madrid, donde él mismo ya había profetizado que le iban a dejar en un rincón, en una esquina como un trapo. Y ahí queda sin cargo ni oficio San Juan de la Cruz. Y él se ofrece para ir a misionar a México. Le aceptan el ofrecimiento, se vuelve a Segovia, le dicen, si se dan cuenta ahí que no tenía nada que ver, entonces le dicen si no se quiere quedar en Segovia, dice que no, y se vuelve para Andalucía. Ahí es donde están la mayoría de las cartas, nos han llegado 33 cartas, tenemos algunas fragmentadas, son de ese periodo, y con mucha humildad, toma todo, lo sabe llevar con mucha humildad. Está ahí en Segovia, perdón, en Madrid, en el capítulo visitaba a algunas personas que tenía que visitar y le mandaban siempre otro que lo acompañase para que escuchase lo que hablaba, lo sabía llevar muy bien. Está ahí en Segovia y en una recreación se pone a hablar como hacía él, y uno que lo va a perseguir ahora en este último periodo de su vida lo hace callar delante de todos, y él humildemente aceptó, se quedó callado. Ven cómo la humildad también disimula las faltas. Entonces cuando era ahí superior en Segovia,
a la noche pasaba cuando tenían que estar en silencio los frailes, pasaba como tosiendo, para que supiese que se estaba acercando, entonces, para no después tener que reprenderlos, ¿no? La humildad que nos hace disimular las faltas de los demás. Bien, entonces se va a la Peñuela, a la Carolina, alejado de todo, ahí termina de retocar la llama, esa segunda redacción que conocemos, y se enferma de unas calenturillas. Está ahí no mucho tiempo. Es muy interesante, por ejemplo, esta anécdota. A ver. Aprovechaba había dejado toda esa vida de trabajo, de gobierno, entonces estaba muy contento con la soledad. En silencio dice, pero no todo había de ser soledad y oración, sino que a veces, dice cuenta, en las horas de recreación nos solía llamar a los religiosos y para que nos estuviésemos, ponía un papel que servía de blanco y luego nos hacía tomar a cada uno un tejo y el siervo de Dios tomaba el suyo y desde alguna distancia tirábamos todos al blanco y decía en aquellas ocasiones, todos tiramos al blanco de la obediencia y algunos andamos más lejos que otros. Apresurémonos para llegar todos a Él, pues la obediencia es el principal fundamento de la religión. Lo super querían en todos lados donde iban, donde él iba. De hecho, hay muchos testimonios que pedían ir de súbditos donde él era el superior. Hay otro que dice, yo con el padre Juan de la Cruz iría hasta tierra de moros. Así era de bueno y de paternal este fray Juan de la Cruz. Bueno, se enferma de estas calenturillas y entonces tiene que ir a hacerse cuidar. Bueno, 3 años antes, después de uno de los capítulos, creo que es el que habían hecho en Pastrana, piden más observancia, y entonces cuando vuelve, visitándole al vicario provincial, hay 2 frailes a los que tiene que corregir, que salían a predicar demasiado, andaban mucho tiempo afuera, y es Diego Evangelista y Francisco Crisógono. Y son justo estos 2 que lo van a perseguir ahora en los últimos días de su vida. Uno es el superior, Crisógono es el superior en Úbeda, y el otro Diego Evangelista consigue un permiso que él lo manipula y empieza a investigar a San Juan de la Cruz. Y entonces empieza a visitar a las religiosas y le pregunta y le hacía preguntas, y después le escribía lo que quería que firmen lo que él había escrito. Lo acusan de todo, de todo. Y San Juan de la Cruz lo sabe llevar muy bien, no permitía que nadie hable mal de sus perseguidores, le decía, pero escriba a los superiores, cuente que le están haciendo esto. Y él decía, no, que ellos lo hacen porque piensan que aciertan. No los dejaba hablar mal de los demás. Y ahí es cuando escribe, por ejemplo, eso, que donde no hay amor, ponga amor y sacará amor. Incluso en las más grandes persecuciones. Culpa de esta persecución es que se pierde tanto de él por las cartas y todo eso, porque las hermanas se asustaron y quemaban las cosas. Bien, entonces se tiene que ir. Estaba Baeza, que él había fundado y que era un convento grande, importante, y Úbeda. Úbeda hacía poco lo había hecho el padre Gracián en esa fundación, pero era más pobre. Perdón, el que era pobre era ahí la Peñuela. Entonces no se puede cuidar ahí, entonces tiene que elegir entre Úbeda o Baeza. Y hay otro enfermo, entonces le deja el lugar al otro enfermo que vaya a Baeza, porque él era muy conocido ahí, y se va para Úbeda. En el camino se encuentra, está el famoso puente de Arinza, este en la actualidad. Y ahí el que acompaña le dice si tenía ganas de comer algo. Y él dice si unos espárragos, si los hubiere. Y ahí encuentran esos espárragos en el río, natado. Entonces, después cuando llega lo cuenta muy gracioso y se los prepara y los come. ¿No? Como estaba por morir, se le antojó eso, como a Santo Tomás también esa sopa de pescado, en lo de su hermana. Llega y lo tratan muy mal. Lo ponen en el peor lugar del convento, la peor celda. Tenía ojeriza, este fraile, el superior, no deja que lo visiten para no romper el silencio. Las cosas que le donan no se las quiere dar para que coma. Lo tratas muy, muy mal.
pero San Juan de la Cruz lo sabe llevar todo muy bien, con mucha paciencia, y lo termina convirtiendo. De hecho, cuando le pide, por ejemplo, que se estaba ya muriendo y le dice que no, él era pobre y no tengo con qué enterrarme, si me deja que me entierren con el hábito ese que he tenido en uso. Y el superior le dice que sí, cuando sale se pone a llorar y ahí ya le cambian los humores, lo empieza a querer a San Juan de la Cruz. Al final le pide si le deja de reliquia el breviario y le dice todo es de usted porque usted es mi prelado. Está ahí 2 meses y medio, se empieza a correr la fama de santidad, por más que estaba encerrado ahí en la celda de enfermo. Bueno, hay muchas anécdotas para contar ahí, pero él como que recién ya se da cuenta que va a morir el Día de la Virgen el sábado. Entonces se va preparando, ya cuando el día anterior manda a pedir el Santísimo Sacramento, y le dice que dijo unas palabras muy altas que a todos movió en devoción. Dijo, ya no he de volver a veros con estos ojos mortales, al Santísimo. Ahí es en la celda donde estuvo enfermo al final. Se le llena de pus el pie, las 2 pantorrillas, después la cadera, le ponen una soga para poder darlo vuelta, hay algunos cuadros que lo muestran. Bien, y termina entonces con el famoso ¿qué hora es? El 13, empieza a preguntar, son las 9, aún me quedan 3 horas. ¿Qué hora es? Las 10. ¿Y a qué tañen? Pregunta Fray Juan oyendo el tañido de las campanas. Son las monjas de la Madre de Dios que tocan a maitines. Y dijo, y yo también por la bondad del Señor os tengo de decir con la Virgen Nuestra Señora al cielo. Y termina diciendo, gracias os doy infinitas, Reina y Señora mía, por este favor que me hacéis en querer salga de esta vida en nuestro día de sábado. Bien, así muere este gran santo, Fray Juan de la Cruz, pero no todo termina allí. ¿Por qué? Si muere en Úbeda está enterrado en Segovia. Pues porque lo mandan a buscar, van a los 9 meses que había muerto, lo buscan. Abren la tumba, está fresco. Entonces le echan 2 bolsas de cal. Vuelven al año y se lo llevan. Se lo llevan de noche, es ese episodio que después cuenta el Quijote, que llevaban por los montes de Úbeda a un caballero que había muerto. Lo llevan, hacen muchos milagros después de muerto. Y después de 83 años de su muerte, el Papa Clemente X lo beatifica en 1675. 51 años después de eso, el Papa Benedicto XIII lo canoniza. 200 años después de eso, Pío XI lo declara doctor de la Iglesia Universal. Y hace poco, en el 93, San Juan Pablo Magno lo declaró patrono de los poetas de lengua española. Bueno, un poco desordenado el final, pero esto es lo que fue la vida de este gran santo, San Juan de la Cruz. Aprovechemos entonces de su ejemplo, de su doctrina, para subir por el sendero de las nadas hasta la unión con Dios. San Juan de la Cruz ruega por nosotros.